Tramo final de Córdoba Noticias, pero aún resta más información para compartir con ustedes y en este caso el lamentable hecho que se realizó, que tuvo lugar en la jornada de ayer en la autopista Carlos Paz, Córdoba, en donde una mujer de 24 años perdió la vida tras intentar auxiliar a otro vehículo que se le había levantado el capot. Lamentablemente estaban paradas en el medio de la autopista, un vehículo no pudo advertir esta situación a tiempo y terminó atropellando a esta mujer, generándole la muerte de inmediato. Pero una vez más, hablamos de la cantidad de siniestros viales y la cantidad de cordobeses que pierden la vida en las rutas y en las calles de la provincia de Córdoba. Para eso vamos a saludar a Pablo Farías, quien es abogado especialista en accidentología vial, para consultarle qué está pasando con los cordobeses. Muy buenos días, Pablo. Joel y Flavia, te saludamos desde Córdoba Noticias. Hola, ¿cómo les va? Gracias por consultar. Bueno, yo diría que el título debería ser ¿qué nos sigue pasando? ¿No? Porque lamentablemente Argentina, en esta pandemia, así como hay una pandemia de coronavirus, nosotros tenemos una pandemia que son los siniestros viales que nos acompañan hace mucho tiempo y que se cobran una cantidad enorme de vidas, ¿no? Y lamentablemente este es un hecho doblemente doloroso que se emparenta con uno que ocurrió hace poquito tiempo también en la avenida de Circunvalación, donde un conductor a alta velocidad atropelló gente que estaba en la banquina y terminaron perdiendo la vida, y también se habían parado a auxiliar. Con lo cual, digo, lo primero que hay que hacer en este caso es recordarle a las personas que el deber de auxilio que uno naturalmente y por solidaridad tiene con un usuario que tiene un desperfecto, se cumple primero poniendo en resguardo el vehículo y la persona que va a pedir, va a intentar auxiliar, pararse en un lugar donde no corra riesgo su propia vida, porque si no acá por un gesto de solidaridad termina atropellada en una vía donde la velocidad máxima permitida es 130 kilómetros por hora. Se imagina un vehículo a 130 kilómetros por hora está haciendo casi 50 metros por segundo. Claro. Un conductor que venga mínimamente distraído y no vea la situación, el riesgo de vida es absoluto. Pablo, preguntarte sobre esto, entiendo la comparación con el otro caso de Circunvalación, aunque el otro, por supuesto, tiene muchísimos más componentes distintos. Claro, por supuesto. Pero preguntarte en general, ¿qué es lo que estás viendo vos de los accidentes de tránsito? ¿Cuánto es responsabilidad del que va conduciendo? ¿Cuánto es responsabilidad sobre el estado de las calzadas, sobre señalización? ¿Qué es lo que estás viendo hoy por hoy? Mira, yo diría que de manera, esto se ha mantenido a lo largo del tiempo. El 90%, 94% de los siniestros viales tienen el error humano como causa, ¿sí? Es decir, hacer algo, dejar de hacer algo o hacerlo mal, ¿sí? Incumplir alguna de las normas que uno tiene a cargo en la conducción. El error humano está lamentablemente involucrado en el 94% de los siniestros, como mínimo, y por supuesto, entendiendo por error humano, no mantener adecuadamente el vehículo, circular a velocidades excesivas, violar la semaforización, no usar las luces para girar cuando corresponde, no usar casco protección si yo voy en moto o vestimenta adecuada. Todos son factores humanos que convergen lamentablemente en hechos trágicos. El año 2020 nos dio un respiro porque con motivo de la pandemia de COVID se afectó la circulación. Al afectar la circulación los siniestros bajaron, pero las inconductas no han desaparecido, con lo cual apenas empezamos a recuperar la actividad económica, los siniestros van a volver y lamentablemente vamos a seguir en esta situación. Claro, Pablo, vos recién describías una serie de irregularidades que pareciera que con la nueva circulación de las personas en la calle, después de lo que fue el aislamiento del año pasado, hay cada vez más violación y de manera completamente frecuente desde bicicletas, peatones, motociclistas, vehículos en general que directamente, por ejemplo, omiten que el rojo en el semáforo es para estacionar. ¿Qué nos está pasando como sociedad y de qué manera se puede activar una solución a esto? Sí, hay una cierta anomia de la gente en el cumplimiento de las normas, ¿no? Esto, yo creo que, yo no soy un especialista en comportamiento sociológico, pero creo que el encierro y la pandemia también nos ha afectado, y además hay un dato muy importante que no puede dejarse de analizar, que es que la crisis del transporte público. La crisis del transporte público ha hecho que la gente salga a la vía en vehículos alternativos, porque la gente necesita seguir
seguir trabajando. No nos olvidemos que la provincia de Córdoba el año pasado estuvo casi 4 meses sin transporte público. Y la ciudad de Córdoba hoy tiene un transporte público, yo diría medio rengo, porque tiene frecuencias que son muy largas. Bueno, la gente cuando empieza o corre el riesgo de perder su trabajo, se sube una bici, a una moto en cualquier estado, aún sin casco, y trata de llegar a su lugar habitual de trabajo para cumplir con la tarea, ¿no? Todo eso es un combo que se está reflejando en los siniestros, ¿no? Sin dudas, y esto habla también a las claras la falta de planificación que hay en las distintas ciudades que componen la provincia al momento de decir, bueno, si tenemos un transporte deficiente, gente que sale en bicicleta, en monopatín eléctrico o lo que fuera, bueno, no se está trabajando en la planificación y en la prevención de los accidentes. Así que, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus observaciones. Gracias a ustedes por consultar, y ojalá, digo, el camino para no ser apocalíptico, hay que invertir en educación vial. Sin dudas. Sin dudas. La educación vial no se aprende al nacer, la educación vial se adquiere como cualquier educación en la vida, y hay mucha gente, por ejemplo, frente ¿qué hago si me encuentro con una persona accidentada? No lo sabe. Claro. Y a veces por solidaridad uno se baja y termina pagando con su vida ese gesto. La verdad, lamentable la situación, una vez más, la educación como foco para absolutamente todo el desarrollo en la vida de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Pablo.